buenas tardes y bienvenido, queridísimo público de Con la Doctora Controversia, este programa que lleva contenido de valor a todo ese público que la sigue durante hace mucho tiempo y que siempre va a ver nuestro contenido a las diferentes plataformas para así informarse de cada uno de los temas de valor que traemos aquí en el programa con la doctora Controversia. Un saludito muy especial a ella que se encuentra en casita. Pero yo, Estefanía Moronta, le voy a estar acompañando el día de hoy, señores. Un grato placer compartir con este público de la doctora Controversia. Y para hoy, como siempre, tenemos invitado, pero ante todo tenemos una frase muy importante para ese público que nos sigue. El ego tiene ojos de pez, lo ve todo menos a sí mismo. Una excelente frase que esto nos deja de enseñanza de que no podemos dejar las cosas así por así y ni hacernos los locos, señores. Y como le dije, hoy tenemos un invitado súper especial y que ha compartido con ustedes su audiencia y nos acompaña el día de hoy el señor Miguel Ángel Machorro Bonfil. Él es psicólogo, psicoterapeuta humanista y también tanatólogo. Y nos va a tratar el tema de hoy, el síndrome del adulto abandonado. El síndrome del adulto abandonado. Un excelente tema y esa persona es, creo, la indicada para desarrollar este tema, ya que maneja todo este tipo de acontecimiento y nos va a acompañar de manera virtual. En unos momentitos se va a conectar con nosotros el señor Miguel Ángel Machorro. Asimismo, ese es un tema de mucho interés y que realmente muchas personas lo viven, pero no saben identificarlo. Y para eso hoy tenemos a la persona correcta. Vamos a recibirlo aquí, conectado con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo se siente, señor Miguel Ángel? Hola, hola, muy buenas tardes, Estefanía, ¿verdad? Sí mismo. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muy agradecido con la vida, con ustedes por invitarme a su programa para compartir un tiempo con ustedes y con su audiencia. Y pues sí, a platicar de un tema interesante, un tema un tanto controvertido, porque bueno, como lo vamos a ir viendo, tiene varias percepciones, es muy subjetivo y tiene bases legales, tiene bases psicológicas, bases morales, en fin, creo que es un tema bastante interesante este del síndrome del abandono del adulto mayor. ¿Y qué le parece si iniciamos para darle un poquito de contexto de qué significa el síndrome de adulto abandonado a nuestra audiencia y a su audiencia también? Claro, mira, a mí me gustaría empezar comentando lo siguiente. Hace muchísimos años, muchos años, este, la familia se hacía cargo de todos los deberes, por así decirlo, de los integrantes de la familia. Por ejemplo, eran niños, estaban recién nacidos, eran chicos. Bueno, la familia se hacía responsable del cuidado y la educación de estos niños, ya sea una educación meramente familiar, a través de valores, normas y todo este tipo de cosas que se enseñan en la casa. Posteriormente, muchas familias educaban escolarmente a sus hijos. Ellos eran los encargados de este proceso educativo. Con el paso de los años, los padres, los tíos, los abuelos iban requiriendo un tipo de apoyo especial por la edad, por sus condiciones de vida, por sus condiciones de salud y de enfermedad. También requerían atención y cuidado. Y la familia también se los daba. La familia era la encargada entonces de atender todas las necesidades de la familia.
Con el paso de los años, debido a las circunstancias económicas, bueno, el dinero que el padre ingresaba a la casa, llegó un momento en que dejó de ser suficiente. Y entonces la esposa empezó también a hacer aportaciones de, a través de ingresar a un centro laboral, empezó a generar mayor nivel de estudios académicos y empezó a tener algún tipo de puestos administrativos u operativos en las dependencias públicas o privadas o por su cuenta, ¿no? Entonces, este crecimiento de las mujeres le permitió ingresar dinero, puesto que el ingreso que metía el varón, el papá, la pareja, pues empezó a resultar ser insuficiente, ¿ok? Debido a eso, entonces la pregunta era, ¿quién se va a hacer cargo del cuidado de los miembros de la familia? Si ya no es la propia familia, porque de alguna manera la familia ya, los dos integrantes, digamos, jerárquicamente mayores, tienen que salir a trabajar y muchas veces salen en la mañana y regresan hasta la tarde noche o tienen horarios quebrados, es decir, van en la mañana, regresan, comen y se vuelven a ir. Es decir, todas estas nuevas actividades, digamos, del mundo moderno, lo único que están generando es que la familia se deja de hacer cargo de los integrantes de la propia familia, valga la redundancia. Entonces, el Estado, a través de diferentes instituciones, empieza a hacer cargo de algunas cosas que le corresponden a la familia, pero que la familia ya no puede hacer. Y se me vienen a la mente algunas. Por ejemplo, a los niños pequeños ya se van a la guardería. Una vez que salen de la guardería, la familia ya no puede educarlos, entonces el Estado, a través de las primarias, secundarias y universidades, empieza a crear este tipo de instancias para que los jóvenes, los niños, los jóvenes empiecen a estudiar. Con el paso de los años, cuando por cuestiones, digamos, administrativas de la propia familia, de la dinámica de la propia familia, no pueden, digamos, atender y cuidar a los padres que ya son ancianos, y en el mejor de los casos sanos, y en el peor de los casos ancianos enfermos. Bueno, pues entonces el Estado lo que hace es crear espacios donde este tipo de personas terminan sus últimos días, los famosos asilos de ancianos o las guarderías para los adultos mayores. Entonces, nos damos cuenta de que esta condición social, esta condición económica, ha llevado a las familias a no poderse hacer cargo de algunas actividades que eran propias de ellas. ¿Sí me explicó? Y entonces, por ejemplo, específicamente, después de este panorama, nos damos cuenta que, por ejemplo, el abandono, que sí es real, no es voluntario muchas veces, a veces sí es voluntario, a veces es involuntario, pero el síndrome del abandono del adulto mayor se da a través de dos niveles, a nivel físico y a nivel social. ¿A qué me refiero con nivel físico? La familia ya no se puede hacer cargo de ti. Es decir, ya no hay contactos físicos, los integrantes de la familia ya no están presentes, ya no están disponibles para el adulto mayor, que en la mayoría de los casos también está enfermo. O sea, no nada más es la vejez y las consecuencias propias de la vejez, el desgaste físico, el desgaste de habilidad o la pérdida o la disminución de habilidades de los adultos mayores, también son edades, y entonces el adulto mayor requiere más atención que por supuesto los integrantes de la familia no le pueden dar. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno de ellos tiene una actividad muy específica que desarrollar. Por ejemplo, los chavos, las chavas, se tienen que ir a la escuela, tienen que practicar algunas actividades culturales, recreativas, artísticas, deportivas, y papá y mamá pues, se trabajan. ¿Quién se responsabiliza entonces del adulto mayor? ¿Vale? Y entonces, ¿hay abandono? Sí, sí hay abandono físico.
¿Desde dónde está el abandono? Desde cómo lo percibe la persona que se siente abandonada. ¿Sí me explicó? Entonces, yo como adulto mayor, viejito que ya soy, que tengo un montón de enfermedades, requiero de la atención de familiares que no me la pueden dar. Y yo siento que me están abandonando. Y entonces, ¿este abandono es real? Sí, sí es real. ¿Por qué? Porque viene desde mi percepción, ¿ok? Entonces, como yo lo percibo, sí estoy siendo abandonado. Desde el punto de vista de los otros, desde los nietos, desde el hijo, desde la hija, desde el yerno, la nuera, pues no. ¿Por qué? Bueno, pues porque, ¿sabes qué? Pues tenemos que salir a trabajar. Entonces tienes que entender que no te estamos abandonando, simplemente no podemos atenderte. Entonces, ¿es una falta de atención o es un abandono? ¿Sí me explicó? Pero aquí, ¿quién define qué es o qué no es el abandono? Lo define el que se siente abandonado, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Así es. Eso que usted está mencionando, creo que mayormente las personas lo malinterpretan con que tú fuiste, no, me quedo en ese mismo ejemplo que usted menciona del adulto mayor, de que tiene una condición física y su círculo familiar tiene ocupaciones, pero también se ha dado el caso, no sé si entra dentro del mismo contexto, de que en buen dominicano, tú no sembraste, no tienes que cosechar. Va dentro del mismo contexto. O sea, que tú fuiste una mala persona durante la crianza de tus seres queridos, dígase hijos y nietos, y no estuviste presente, pero te sientes abandonado ahora en tu adultez. ¿Va de la mano o me explica? Este, yo creo que es parte yo creo que es un capítulo aparte del mismo cuento, Estefanía, ¿verdad? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tuve una infancia armoniosa, una infancia feliz, una infancia llena de atenciones? Bueno, ¿esto quiere decir que yo me veo obligado a responder de la misma manera? No. La gente tendría que decir que sí. Sí, la mayoría de los casos sí, digámonos positivos y podemos decir sí, la mayoría de los casos de los hijos o de las hijas que han tenido una crianza positiva con sus padres, lo más seguro es que lo van a acoger, ¿vale? Se van a hacer cargo del papá, de la mamá, ya sea en condiciones sanas o no, y se van a hacer cargo de ellos. Pero también habría que ver si la propia dinámica de la familia se los permite. Porque, a ver, ¿qué pasa si ellos emigraron a otra ciudad? ¿Qué es lo que sucede si los hijos decidieron emigrar a otra ciudad y no están? ¿Qué le haces? ¿Qué pasa si este hijo o hija no se casó y vive solo? Y entonces armó su vida consigo mismo y se llenó de actividades y no tiene tiempo para poder responder a lo que los padres le dieron, aun cuando haya crecido en un ambiente sano. Uno diría, bueno, creo que lo menos que puedes hacer es aportar cierta cantidad de dinero, ya que no puedes aportar presencia física ni disponibilidad. Bueno, podrías aportar dinero. Bueno, sí, aporto todo el dinero que tú quieras, pero no puedo estar presente ni disponible para ti. ¿Sí me explicó? Y entonces, fíjate, nos vamos en esta cara, pero vámonos a la otra cara, del ejemplo que pones. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tuve un padre borracho, alcohólico, drogadicto, violento, ausente? ¿Qué pasaría con él? ¿Cómo sería mi relación? ¿Cómo fue mi relación de crianza con él? Mala. Entonces, cuando llegaba, golpeaba a mi madre, la embarazaba y se volvía a ir. No tenía contacto con nosotros, salvo a través de los golpes, porque estaba ebrio, estaba drogado,
Y entonces, pues esa era mi relación con él. La dinámica sería, de acuerdo a una frase que a mí en este momento se me viene a la cabeza, es que dicen, niño golpeado se convierte en padre golpeador. Y esto es cierto, sí y no. ¿De qué depende sí o no? Yo creo que del nivel de conciencia que tiene el niño. Lo voy a poner en contexto. A ver, yo tuve un padre alcohólico, violento, drogadicto, ausente, de lo peorcito que pudiera haber como padre, ¿no? O una madre prostituta, ausente, drogadicta, borracha y también que se la pasaba, con sus novios, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué me enseñaron ellos? ¿Lo que me enseñaron lo tengo que reproducir? Bueno, sí, sí lo voy a reproducir, sí, solo sí no he tomado conciencia. Si yo tomo conciencia, entonces me cuestionaré si aquello que yo viví, eso es lo que yo quiero también para mis hijos. ¿De qué depende? De mi nivel de conciencia. Te voy a poner un ejemplo, y este ejemplo es real. Cuando yo era niño, vivía en un edificio de 30 y tantos departamentos, y en uno de esos departamentos vivía un señor que, como el que te acabo de describir, ¿vale? Y entonces yo veía cómo les pegaba a sus hijos terriblemente, igual a la señora, ¿no? Porque el tipo siempre estaba tomado. Pues por cuestiones del destino nos separamos y, cada quien se fue a vivir a lugares diferentes, y muchos años después, muchísimos años después, nos volvimos a reencontrar algunos amigos de la infancia, de cuando teníamos 5, 6, 7 años, nos volvimos a encontrar, hicimos una reunión y cada quien empezó a narrar de manera sintética cómo le había ido en la vida, ¿no? Y este amigo en particular, Hugo, me decía que él tenía un excelente trabajo y sí era un tipo muy bien, trabajaba en una empresa automotriz alemana muy importante aquí en México. Y entonces, el tipo me dijo que había tenido 2 hijos varones y me dijo, dentro de las 1000 cosas que dijo, mencionó que sus hijos son profesionistas, que trabajan, que ya están casados, que tienen buenas familias, y dijo: "Yo eduqué a mis hijos de la mejor manera posible, por eso son los que son". Por ejemplo, yo nunca les pegué ni permití que su mamá les pegara. Y entonces alguien de los que estábamos en la reunión le dijo: "Bueno, ¿y cómo es que lo hiciste?". Dice: "Pues es que mi papá me enseñó". Por supuesto, la reacción fue de risa, porque todos los que estábamos ahí sabíamos que no había, sabíamos que algo no estaba lógico en lo que él decía. ¿Cómo es que mi papá me enseñó a no pegar? Cuando salimos de la cena, yo llevé a mi amigo a su casa y en el camino yo le pregunté, le digo: "Platícame, porque se me hace muy interesante cómo es que tú no golpeaste a tus hijos". Y me dijo: "Pues es que mi papá me enseñó". Le digo: "Oye, Hugo, pero yo vi que tu papá te pegaba y te pegaba muy feo". Me dice: "Por eso". Me dice: "Precisamente por eso, porque como él me pegó, me enseñó a que yo no tengo que pegar. Como él me abandonó, él me enseñó a no abandonar". ¿Sí me explicó, Estefanía? Entonces, quiere decir que yo debo de reproducir sí o sí lo que viví en mi infancia, en este punto del abandono. ¿Tú qué piensas? Exacto. Sí, creo que él le dio una vuelta a lo que él vivió y convivió en su infancia y le quedó de mensaje y de anécdota de que no quería repetir eso cuando tuviera una familia y creo que fue la mejor decisión que tomó. Y, y también me llega a la mente también de que una persona que tomó esa decisión de no continuar maltratando y de no cargar eso de que fue abandonado cuando niño, a pesar de ser maltratado, como una persona que vivió esa experiencia de abandono en su niñez, hoy en día como adulto, aún lo siente y emocionalmente, cuando tiene una persona buena a su lado,
no deja de cargar eso que vivió de que fue abandonado. ¿Cómo esa persona puede sopesar o buscar ayuda? Se me hace una muy buena pregunta. Fíjate que aquí podemos verlo desde dos cosas. Una, desde soy consciente de que me abandonaron. Te voy a poner otro ejemplo. En una comida, una, una amiga nos invitó y era el cumpleaños de su hijo tenía 30 años en aquel entonces, y en el momento en que le sirve le dice, oye, pues cómetelo. Y empezaron a hacerse de palabras que primero era en broma y luego resultó ser que estaban hablando en serio o se puso en serio la discusión. Y entonces el chavo algo le dijo a su mamá, no recuerdo exactamente qué, y el hijo le dijo, pues sí, pero es que tú me abandonaste. Y le dice la mamá, no, yo nunca te abandoné, ¿por qué dices eso? Si es que sí, tú me abandonaste desde cuando yo era pequeño. Acuérdate que te fuiste de la casa. Y le dijo la mamá, yo no me fui de la casa, tu papá me corrió, sacó todas mis cosas a la calle y yo no tenía otra opción. Y te dije que te vinieras conmigo y no quisiste venirte conmigo porque preferiste quedarte con tu papá por las condiciones económicas que tu papá te daba, y está bien, pero yo también te seguía dando, yo tuve que volver a trabajar y tuve que volver a hacer dinero porque yo también te ayudaba. Y el hijo le decía, sí, pero tú me abandonaste. Y le decía a la mamá, no, yo no te abandoné, yo solamente me fui a trabajar y me fui de esa casa porque tu papá me corrió. Y el hijo le volvió a decir, no, tú me abandonaste, porque tu obligación como mi mamá era haberte quedado en esa casa. La señora dijo, pero ¿cómo quieres que me quede si no podía, no tenía condiciones? Finalmente la señora se pone a llorar y se retira del comedor y me dice, yo no lo abandoné. Y me dice, ¿o sí lo abandoné? Le digo, pues sí, sí lo abandonaste. Le digo, porque el abandono es desde el punto de vista del abandonado, no del tuyo. Tú tuviste que salir de esa casa, tú tuviste que irte a otro lugar, tú tuviste que volver a empezar a trabajar para también apoyar a tu hijo. Pero desde el punto de vista de tu hijo, tú lo abandonaste. Y él está creciendo con una herida de abandono que él se construyó cuando era niño, ¿vale? Y entonces, basándome en tu pregunta, aquí hay dos respuestas. Una, desde la parte emocional, desde la parte como el niño o la niña siente que fue abandonado, y dos, desde el punto de vista de la persona que lo hace. ¿Sí me explicó? Porque mira, yo puedo tener en algún momento de mi existencia, puedo tener conciencia del por qué me tuvieron que abandonar. Por ejemplo, voy a utilizar una palabra romántica que no tendría yo por qué utilizar, pero bueno, no se me ocurre otra. Vamos a hablar de un abandono romántico, ¿ok? A ver, mis papás se tienen que ir a trabajar y por eso no estaban conmigo. Cuando yo tenía actividades en la escuela, a ellos no les daban permiso salir y nunca me vieron bailar, cantar, declamar, nunca me vieron hacer muchas cosas que yo hacía en la escuela, ¿vale? Tampoco me acompañaban a mis torneos deportivos. ¿Por qué? Porque estaban trabajando. La pregunta es, ¿me abandonaron o no me abandonaron? Claro que sí me abandonaron, pero resulta ser que yo soy consciente, a través de los años soy consciente de esto, porque yo digo, bueno, tengo un estilo de vida, más o menos tuve casi todo lo que quise, debido a que mis papás tuvieron que irse a trabajar. Ok, acepto y reconozco que no es un abandono propiamente dicho como tal, pero sí no estuvieron presentes. O sea, tomo conciencia de esta parte y entonces yo digo, ok, puedo entender por qué no estuvieron presentes, por qué no estuvieron disponibles. Ok, me queda claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo haya crecido emocionalmente con una herida de abandono. Y entonces, fíjate, resulta ser que un buen día, esa noche, todos dormimos en la casa, mi papá, mi mamá y mis hermanos, ¿ok? A la noche siguiente, mi papá o mi mamá ya no estaban, ¿sale? Y entonces, yo como niño, me empiezo a construir ideas e historias de por qué se fue. Y muy probablemente, si ese día yo tuve un altercado con mi papá o con mi mamá, que fue el que se fue, yo puedo construir como niño
desde mi nivel de desarrollo de niño, con las herramientas, escasas herramientas que tengo como niño, entonces voy a entender que muy probablemente él se fue por mi culpa. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con el paso del tiempo, yo voy creyendo que por mis acciones la gente me abandona, ¿ok? Y resulta ser que un día, en la adolescencia, tengo una novia y esa novia, pues al principio, pues estábamos enamorados, nos dábamos un montón de besos y todo eso, pero con el tiempo, ella encontró que yo no era la persona que ella quería o apareció otra persona. Y entonces, ¿qué crees? Empiezo a notar que se empieza a alejar, ¿vale? Y entonces entro en angustia, entro en ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo una herida de abandono que no la puedo racionalizar, solamente lo único que entiendo es que si me deja me va a doler. Y aquí habría que preguntarnos algo que es muy importante. ¿Yo me quedo en una relación porque no quiero que me deje o porque no quiero volver a repetir el trauma del dolor que se siente cuando te dejan? Sí, porque a ver, imagínate, Estefanía, que llegue tu novio o tu esposo, no sé qué tengas, y te diga, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Y te agradecería que me permitas ya estar lejos de tu vida y tú lejos de la mía. ¿Le darías esa oportunidad si te lo está pidiendo en buen sentido, en buen plan? Pues a lo mejor sí se lo das, ¿no? A lo mejor sí le dices, ok, vete. Por el hecho de que lo racionalices, ¿no te va a doler? Doctor, claro que duele, y más si es algo que tú no estás esperando. Y más si yo, como ejemplo que usted me puso, vengo así con ese apego emocional hacia otra persona, de que no identifico diferentes situaciones que hubo en esa relación, y cuando llega esa persona y me dice que ya no quiere estar conmigo, es algo que en el momento pudiera decir que no o decir que sí, sí, vete. Pero todo va a depender de cómo esté la persona emocionalmente, realmente. Ok, la gran mayoría de las personas que hace, no hace eso. La gran mayoría de las personas se pone a llorar, no me dejes porque me quieres dejar, ¿qué quieres que haga para que no me dejes? Dime en qué quieres que cambie, ¿qué no te gusta de mí? Dímelo, ¿vale? Y entonces empezamos a construir todo un escenario en donde le pedimos que no se vaya, que no me deje porque me va a doler. Yo no entiendo mi vida sin él o sin ella. Yo no puedo entender mi vida sin ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque inconscientemente yo vengo arrastrando una herida de abandono. ¿Dónde se generó este primer abandono? Pues con papá o con mamá, ¿vale? A lo mejor con la muerte de tu perrito, de tu gato, de tus abuelitos que querías mucho, o si tú no fuiste educado por tus padres, sino que te mandaron directamente a que te cuidaran tus abuelitos y se muere tu abuelito, bueno, pues ahí hay un abandono. Sí, pero es que se murió, sí, pero me abandonó. O sea, ¿cómo se le ocurre morirse? ¿Sí me explico? Entonces, voy creciendo inconscientemente con este síndrome del abandono que me va generando un problema emocional. Y entonces, fíjate cómo me voy a convertir en mis relaciones amorosas, eróticas y sexuales, en una persona insegura, controladora, celosa, manipuladora. ¿Todo para qué? Para que no me dejes, para que no te vayas, porque no sé por qué no puedo entender que me quieras dejar. Te he dado todo, dime qué necesitas, dime qué no te he dado, ¿vale? He hecho lo que has querido, como lo has querido, me has ofendido, me has humillado, me has agredido física, verbal, emocional y a lo mejor hasta sexualmente, y lo he permitido todo. Ahora, explícame por qué te vas. Si ya hiciste todo esto, explícame por qué te vas.
¿ok? Ya cedí a lo que tú quieres. ¿Por qué te tienes que ir? ¿Qué es lo que está pasando en estos casos? Pues nos vamos a encontrar una situación de una herida de abandono que se produce en la niñez, y vamos a decir que por papá o por mamá, y creemos que nuestras parejas no se deben de ir, porque yo ya me entregué totalmente a ellos o a ellas. ¿Por qué se tienen que ir? Y entonces aquí viene algo bien interesante. La pregunta es, ¿por qué no quiero que se vayan? ¿Porque ella me importa mucho o porque no quiero volver a sentir esta sensación de dolor? ¿Tú cuál crees que podría ser la respuesta? Vamos a ver si esto que estamos conversando ahora mismo tiene relación con la preguntita que tenemos por las redes. Tenemos una preguntita de las redes, vamos a ver. Buenas tardes, nos saludan desde las redes sociales. Una pregunta, señor Miguel. ¿Estamos cuidando realmente a nuestros adultos mayores o simplemente estamos asegurándonos de que tengan lo necesario para sobrevivir mientras les falta lo más importante, sentirse queridos y acompañados? Fíjate que la herida de abandono también se va a ir hasta allá. La herida de abandono que me produjo mi padre o mi madre se va a representar en ese momento y puede incrementar o acrecentar esa percepción que yo tengo como adulto mayor. Y entonces aquí hay que verlo desde dos perspectivas. A ver, yo como hijo, ¿qué es lo que estoy dando? Pues a lo mejor nada más doy dinero. ¿Pero por qué nada más doy dinero? Porque no quiero estar con ellos, porque mi relación con ellos fue muy mala y porque no quiero estar con ellos. O porque no puedo, no tengo tiempo. Mi trabajo y mis actividades sociales, familiares, culturales, recreativas, como le quieras ver, no me permiten atenderlo. Me permiten ir de visita de vez en cuando, ¿vale? Como hacen muchas familias, se van rolando al papá o a la mamá. La pregunta es, ¿cómo se lo rolan? ¿Como papá o mamá o como objeto que hay que cuidar? ¿Sí me explicó? Y entonces, a ver, tú tienes, a través del tiempo, Estefanía, tienes 2 hijos, ¿vale? Y los 2 se casan. Tu pareja se muere. ¿Tú qué quieres? Te voy a dar 3 opciones. Opción A, quedarte en tu casa sola. Opción B, 15 días en la casa de uno, 15 días en la casa de otro. Opción C, irte a un asilo de ancianos. Quedarme Porque, sola. a ver, me Yo me quedo con la primera, yo me quedo con la primera, quedarme sola, pero okey, vale. eso así como usted lo está explicando, muestra las dos caras de la moneda, porque hay personas con mente abiertas y preparadas emocionalmente y otras no. Yo desde una instancia me quedaría con quedarme sola, pero otras personas se quedarían por optar por la segunda, 15 días en un lado, 15 días en el otro. O hay personas también que trabajan para no ser una carga para para las familias y se van a un asilo. Okey, a ver, ¿a ti te gustaría echarle a perder la vida a tus hijos 15 días a uno y 15 días a otro? Y que ellos tengan ganas de irse de vacaciones, tengan ganas de viajar, tengan ganas de hacer algo y no pueden porque hoy les toca cuidarte. ¿Cómo te sentirías con eso, eh? ¿Cómo te sentirías sabiendo que tienes que irte 15 días a una casa y 15 días a otra? Y la pregunta sería, ¿cuál es tu casa? Pero si te quedas en tu casa, llega un momento en que tú ya no te puedes atender. Bueno, pues entonces aparece esta otra figura donde dice, mira, te quieres quedar en tu casa, está bien, pero te vamos a contratar a personas que estén contigo. Lo único que te pido, mamá o papá,
es que toleres la presencia de otra persona para que te asista. ¿Sí me explicó? Hasta que llegue un punto en que ya no puedas tú valerte por ti misma y entonces hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿abandonamos o no abandonamos a nuestros padres? Sí, sí los abandonamos muchas veces. Fíjate que aquí hay algo que a los latinos nos pesa muchísimo, es que nosotros somos familias muégano, es decir, para nosotros, en comparación con, por ejemplo, con los anglosajones, los latinos somos de la familia extensa, la familia grande, los padres construyen casas enormes para que aquí cuando mi hijo o mi hija se casen, se vengan a vivir acá. Pero esto tiene un doble efecto, o sea, se vengan a vivir acá para que con el paso del tiempo ellos sean los que me cuiden, ¿no? Hay una película padrísima, yo te la recomiendo, no es nueva, es una película mexicana que se llama Como agua para chocolate. Si la puedes ver, si la pueden ver los que me estén oyendo, los que nos estén viendo, véanla, es una película muy bonita que habla precisamente de esto, ¿no? De cómo culturalmente los, los, las familias al último hijo o a la última hija, preferentemente la última hija, le dejaban la responsabilidad de que ella sería la encargada de atender a sus hijos, perdón, a los papás. Los hijos se podrían ir, las mujeres mayores se podrían ir, la última hija se tenía que quedar a cuidar a los padres. La pregunta sería, ¿y la vida de esa hija dónde quedaba? ¿Sí me explicó? ¿Acaso ella había nacido como refacción? ¿Había nacido ella solamente como, digamos, como aquel personaje que nos va a cuidar y que no tiene derecho a enamorarse, a educarse, no tiene derecho a la escuela, no tiene derecho a nada, solamente a hacerse cargo de sus hijos? Yo he tenido la oportunidad de conocer mujeres hoy así que han muerto de cáncer, han muerto de diabetes, que si analizábamos el tipo de enfermedad con la dinámica familiar, nos daríamos cuenta que hay cierta lógica en que hayan muerto de estas enfermedades en particular. ¿Sí me explicó? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuidamos en realidad a nuestros padres hasta que llegue el momento? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un problema, los latinos tenemos este problema, queremos hacernos cargos de todos. Es un problema, es una ventaja, como la quieran ver, ¿vale? Pero siempre tratamos de ser nosotros los latinos una familia extensa, una familia nuclear, perdón, extensa, una familia muégano, una familia donde todos participamos. Sí, mi papá fue un desgraciado, un mal hombre, o mi mamá fue una mala mujer, etc., ¿no? Y sin embargo, en sus últimos momentos, cuando ellos ya no se pueden valer por sí mismos, nosotros, aún habiendo tenido una relación, una experiencia desagradable con ellos, los vamos a cuidar. Habrá quienes no, habrá quienes no quieran o no puedan, o habrá quienes digan, ¿sabes qué? Yo doy dinero, mira, para no sentirme mal, yo doy dinero, pero yo con él no quiero nada, yo con ella no quiero nada, yo doy dinero. ¿Cómo la ves? ¿Crees que esto responde tu pregunta, a la pregunta del público? Sí, sí, creo que sí. Pero también tenemos otra preguntita más. El público está activo porque es un tema sumamente interesante y de mucho Ajá. interés, de mucho interés. Vamos a ver la próxima preguntita que tenemos. Buenas tardes, Miguel. Me parece muy interesante todos esos puntos que acabas de compartir y al mismo tiempo la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Pero me surge una pregunta, se me disparan las controversias, porque en el tiempo de antes observábamos que había más disposición para atender a mamá, a papá cuando ya estaba mayor, a los abuelitos. Y las personas en esos tiempos también tenían sus situaciones, tenían sus compromisos, tenían una vida. ¿Qué está ocurriendo entonces en la actualidad, donde muchos ya no tienen tiempo? Estaríamos hablando hasta cierto punto de una situación relacionada a los valores, al amor. ¿Qué opinas?
Bueno, tenemos la doctora ahí haciéndonos preguntitas. Ella fue la que nos hizo la pregunta anterior y ahora nos envía esta pregunta en un audio. Así que, señor Miguel. Sí, es una cuestión de principios, es una cuestión de valor, sí, por supuesto que sí, pero no solamente es eso. A ver, mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate una comunidad rural donde de la distancia más larga de un punto, del punto A al punto B de una ciudad, te haces 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? Ahora, imagínate una ciudad donde de tu casa a tu trabajo te haces 2 horas, y de tu casa y del trabajo a tu casa te haces otras 2 horas. O sea, ya pasaste 4 horas tratando de trasladarte. Si a eso le agregas tu tiempo laboral, tu tiempo personal, tu tiempo en otras actividades, ¿cuánto tiempo te queda para poderte hacerte cargo de otras personas? Y entonces uno diría, bueno, entonces ahí entran los principios y entra el valor. ¿Qué tiene más valor? ¿Tus actividades culturales, recreativas, sociales, económicas o la asistencia de tu papá o de tu mamá? ¿Qué tiene más valor? Bueno, esto es una pregunta muy subjetiva porque finalmente cada quien va a decidir qué es lo que quiere. ¿Es un problema de amor? Pues sí, ¿no? Porque como te decía hace rato, ¿sabes qué? Mi experiencia con mi mamá o con mi papá fue tan mala que sabes que no los quiero ver. Y como un apoyo a mis hermanos solamente doy dinero, pero no los quiero ver, ¿vale? Es una cuestión de amor, sí es una cuestión de amor, pero también por el mismo amor, mi papá, mi mamá me trataron muy mal y sin embargo, estoy ahí con ellos. Yo voy a ser el que les cierre los párpados en su último suspiro. Yo me voy a hacer cargo de su situación económica, aun cuando mi relación con ellos haya sido mala. ¿Es una cuestión de amor? Claro que es una cuestión de amor, pero también es una cuestión de principios. No podemos separar los principios, los valores y los estados sentimentales. No los podemos separar. ¿Sí me explicó? Porque el estado sentimental va a estar determinado por el valor, ¿ok? Sin embargo, te repito, hace años sí había condiciones, claro que había condiciones. ¿Por qué? Porque el dinero de una sola persona bastaba para que vivieran a lo mejor no con lujos, pero sí cómodamente. ¿Sí me explicó? Y entonces los miembros de la familia tenían otras dinámicas. O repito, pregúntate, no, desafortunadamente no conozco República Dominicana. Y mi primera pregunta sería, ¿qué tanto tráfico hay? Por ejemplo, para Chris o para ti, ¿cuánto tiempo se tardan en trasladarse de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa? Porque además hay horarios, ¿eh? Los famosos horarios pico, donde, por ejemplo, todo mundo está en las calles a la hora que los niños los van a dejar a la escuela y se tiene que ir la gente a trabajar. O sea, el caos es terrible. ¿Cuánto tiempo no pierden? Por ejemplo, Por ahí ejemplo, por ejemplo, ahí, ajá. Miguel, en eso que usted menciona, el tiempo que dura más o menos el tráfico. El tráfico aquí en República Dominicana, lamentándolo mucho, es trágico, que tú tardas de movilizarte de un punto a otro, de 1 hora, 2 horas, 45 minutos. Todo va a depender del horario, ya sea en la mañana, tarde, media tarde o noche. Entonces te das cuenta de que hay tiempo que ya no puedes controlar, ¿no? O sea, son circunstancias que no puedes. Y tú dices, quiero a mi papá, amo a mi mamá, quiero estar con ellos, pero no tengo las condiciones como para estar con ellos. No tengo las condiciones. ¿Sí me explico? Ahora, a esto agrégale, vamos a ponernos intensos, vamos a ponernos dramáticos, Estefanía. Imagínate que tienes un padre o una madre con Alzheimer, ¿vale? Y que el Alzheimer ya está en etapas avanzadas.
Y resulta ser que tu economía no es lo suficientemente buena como para tener a 3 personas en 3 turnos diferentes de 8 horas para que la puedan asistir. Dime, ¿qué haces? ¿La dejas encerrada para que se lastime o intente escapar? Y si logra salir de la casa, ¿se va a perder? Dime qué vas a hacer. Esta es una cuestión de principios, es una cuestión de amor, pero también es una cuestión de logística, es una cuestión de organización. O sea, el punto no es fácil. ¿Sí me explicó? Yo conozco gente, yo conocí a un señor que cuando yo era chamaco, yo lo admiré, sí, lo admiré como no te imaginas. Para mí era el prototipo del padre perfecto, ¿vale? Y resulta ser que con el tiempo él se separa de su esposa muere y el hijo se queda con él y él empieza a tener problemas de demencia senil, al grado en que ya lo desconocía, al grado en que lo atacó. Se escapó 2 veces de la casa, le habló a un taxista, fue al banco, sacó muchísimo dinero y no saben qué le pasó a ese dinero. Contactaron al taxista y el taxista dijo: yo vi que entró al banco y salió del banco, pero yo no sé qué hizo. Me dice: a mí lo único que me dijo, llévame acá, llévame acá, llévame acá y luego regrésame. Y cuando le dijo, llévame a mi casa, le dijo: bueno, ¿y cuál es tu casa? Le dice: pues no sé, tú has de saber, tú eres el que me has traído todo el día. Y el tipo con el GPS, regresándose, logró ubicar dónde vivía, a dónde lo fue a traer. ¿Qué haces en esas circunstancias? ¿Qué haces como latino? Como latino tienes un sentimiento de culpabilidad, de responsabilidad, porque estamos acostumbrados a trabajar como familias muégano. Los anglosajones ya lo hubieran mandado a un asilo de ancianos, a un hospital psiquiátrico o un hospital de asistencia. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Vale? Ya, buscaría la logística, así como usted mencionó, de poder tener a mi adulto mayor salvaguardado para que no se lastime y ni salga así. Y a veces cuando he tenido allegados que tienen familiares con ese síndrome y es sumamente agotador y con el simple, muchas veces esa persona tienen esa responsabilidad, pero también tienen esa carga emocional y sus refugios son sus círculos, sus amistades, y muchas veces los hermanos, si son muchos, muchas veces dicen que no pueden, entonces una persona carga con esa responsabilidad. Claro, es que, mira, es que no es nada fácil. No es fácil, no es esto yo creo que nos sobrepasa en esta cuestión de amor y vamos a tener problemas bastante serios, ¿no? Ahora, tenemos un conflicto en donde satanizamos al asilo de ancianos. Es como es posible, tu padre, tu madre, tanto que te dieron, tanto que te amaron, te educaron, te dieron lo mejor del mundo, y tú vas y lo abandonas como si fuera un objeto, un mueble viejo, vas y lo avientas a un asilo. ¿Por qué? ¿Por qué satanizamos tanto a los asilos de ancianos? Desafortunadamente, no todos los asilos de ancianos tienen las condiciones necesarias en infraestructura, en personal, digamos, en tareas, de socialización, de crecimiento, como para dárselo a las personas que van y que asisten a estos lugares, ¿no? Entonces, hay asilos ambulatorios, o sea, tú me llevas en la mañana, me recoges en la noche, duermo en tu casa, pero no estoy todo el día contigo. Ahí desayuno, como, ceno, me desarrollo, me relaciono y a lo mejor hasta encuentro otro amor, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vale? Hay personas que están en mi edad con las que puedo hablar de mis cosas, de mi pasado, porque compartimos una historia.
¿vale? Una historia en la música, una historia en la cultura, una historia social, etc. Entonces, pareciera ser que como personas no nos vamos a perdonar o no le vamos a perdonar al otro que haya mandado a sus padres a un asilo de ancianos, cuando ellos te dieron todo. Sí, pero no tengo condiciones. Pero es que eres un mal hijo. Sí, pero no tengo condiciones. Es que eres de lo peor. Sí, pero no tengo condiciones. Y ahorita, además de no tener condiciones, ahorita ya tengo un sentimiento de culpa por todo lo que ya me dijeron. ¿Cómo la ves, Estefanía? Miguel, la doctora nos envía otra preguntita, chicos, compártanmela, por favor. Gracias. Cuando un adulto mayor deja de pedir ayuda porque ya entendió que nadie vendrá, ¿estamos ante una persona independiente o ante una persona que aprendió a sobrevivir al abandono? Yo creo Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender a trabajar hoy en esta sociedad contemporánea es aprender a vivir conmigo mismo, ¿vale? Yo tengo un plan y un proyecto de vida para mí, y en ese proyecto estoy yo conmigo mismo, ¿vale? Si en este proyecto aparece alguien más, qué bueno, y si no, qué bueno. Porque este proyecto lo estoy diseñando para mí, conmigo mismo. Entonces tengo que aprender a valerme por mí mismo. Y entonces yo no voy a esperarme a tener 80 o 90 años para empezar a demandar, ¿vale? Lo que yo quiero a esta edad es algunas cosas. Una, poderme asistir solo hasta donde pueda, porque llegará un momento en que ya no podré, ¿vale? Pero quiero caminar bien. Quiero a mis 80 años, a mis 90 años, quiero poder amarrarme mis zapatos. A mis 80 o 90 años, quiero salir a caminar solo, quiero llevar a mi perro al parque, quiero irme a tomar una cerveza a un bar, ¿vale? Quiero irme al cine, quiero ir a comer solo, pero quiero hacerlo sin que exista el riesgo de que me pueda pasar algo. Y entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues necesito dormir bien, necesito comer adecuadamente, necesito irme a un gimnasio para no perder masa muscular y poder hacer todo esto que yo quiero. ¿Sí me explicó? Puedo irme a un asilo de ancianos ambulatorio. Me voy en la mañana todo el día y me regreso a dormir a mi casa o a la casa de alguien. O simplemente me voy a un asilo de anciano. Y cuando tenga yo ganas de viajar, me doy de alta solito y me largo a viajar solito o con alguien. A lo mejor me robo a una compañera ahí del asilo y nos vamos a viajar o me hago de mis amigos ahí en el asilo y nos vamos a viajar todos. Después del viaje regresamos al asilo. O sea, ¿te das cuenta que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir conmigo mismo? ¿Sí me explicó? Porque yo creo que la gente contigo es pasajera. La gente contigo no es permanente, porque la gente tiene su propia dinámica. ¿O tú qué piensas de esto? ¿O Cris qué Sí. piensa de esto? Sí, ¿No? tenemos otra preguntita por aquí. ¿El miedo a quedarse solo puede hacer que confundamos amor con necesidad? Sí, claro. Yo creo que la gran mayoría de las veces confundimos esta necesidad de estar con alguien, lo confundimos con amor. Sí, yo creo que es muy, muy normal, pero además es muy común. Y además, mira, no somos expertos en este tema del amor y hay una delgada línea entre la necesidad y el amor. Yo creo que amo a alguien cuando en realidad lo que está pasando es que lo necesito. O yo creo que necesito a esa persona cuando en realidad sí la amo. ¿Sí me explicó? Ahora, pueden darse las dos cosas. Yo amo a mi pareja y la necesito. ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces, fíjate que ahí viene una frase de un poema,
Ahorita te digo el nombre de la persona. Dice, yo no te quiero para nada, yo no te necesito para nada, pero te quiero para todo. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí, yo puedo querer estar con alguien y puedo disfrutarlo, ¿sale? Y puedo necesitar su compañía, ¿vale? Y la necesito porque la amo, ¿ok? Pero también a mí me queda claro algo, si te vas, vete. Puedo vivir contigo, Ujú, puedo vivir sin ti, así es. ¿no? Sí, así es. También me surge la duda, ¿puede una persona que sufrió abandono convivir de una manera saludable y eficiente sin haber recibido la disculpa de la persona que lo abandonó? Sí, sí. A ver, tú tienes una relación con alguien y ese alguien te trata mal. ¿Necesitas que te pida disculpas? Si las necesitas, dime para qué. ¿Te hará sentir bien el que se disculpe contigo? ¿O es una cuestión de tu ego? No te escucho. No, le decía que eso va a depender de la persona, o sea, de tu necesidad, porque la disculpa no va a quitar lo que tú hiciste, porque ya lo hecho está. ¿Necesitas que se disculpen? Y no. Sí y no. Sí y Ok, no. no, está bien, está bien, está bien, no, no hay problema. Mira, en mi caso personal, no me interesan las disculpas. En mi caso personal, no me interesan. Porque lo que pasó ya pasó, o sea, lo hizo por algún motivo, ¿vale? Si lo que hizo me dañó, pues lo sabía que me estaba dañando y sin embargo lo hizo. Ahora, para qué quiero que me diga, perdóname por lo que te hice? ¿Acaso me voy a sentir bien yo perdonándolo? O sea, ¿quién me creo que soy Dios o quién me creo para poder disculpar a la gente? Y entonces ahí viene algo bien interesante. A ver, no se vale pedir perdón, ¿vale? Porque es contraproducente. Lo que sí se vale es ofrecer honestamente mis disculpas. Y entonces, Estefanía, yo te hice algo a ti que te hizo sentir mal y te digo, perdóname, por favor, perdóname. Y tú me dices, no, no te perdono. ¿Quién se queda con ese sentimiento de incomodidad? Yo, ¿sale? Pero, si yo hice algo que te incomodara muy fuerte y yo te digo honestamente, te ofrezco mis disculpas por lo que hice, yo ya te las ofrecí. Si las aceptas, bien, y si no las aceptas, bien. Eso ya es tuyo, no mío, ¿sale? Yo ya me disculpé, ¿ok? Entonces, fíjate, no es lo mismo pedir disculpas a ofrecer disculpas. Pero ¿Sí me explicó? ahí, así mismo, pero esto está dentro del contexto de que está la persona presente. Pero ahora bien, pasamos a la otra vertiente. Si la persona partió de la tierra y esa persona sufrió un abandono inesperado de su niñez. Hay ejercicios en terapia que te hacen conectarte con esa persona. Claro, no son ejercicios de ultratumba donde la vamos a revivir el espíritu. No. Hay ejercicios terapéuticos muy interesantes en donde nosotros, por ejemplo, en la silla vacía, donde nosotros podemos hacer el ejercicio de decirle a alguien que ya no está. Y a lo mejor no es que se murió, a lo mejor no sabemos nada de ella, a lo mejor se fue a otra ciudad, a lo mejor le perdimos la pista y yo tengo una deuda pendiente con ella. Por ejemplo, pedirle disculpas u ofrecerle disculpas, ¿sale? O agredirlo, o decirle de cosas o reclamarle. O sea, hay una serie de ejercicios
Te pongo un ejemplo, la silla vacía, que en psicoterapia manejamos, donde nosotros podemos decirle al consultante que interactúe con la otra persona como si estuviera presente. ¿Mm? ¿Sí me Interesantísimo. explicó? Sí, interesantísimo. Otra preguntita más. El abandono. El abandono, ya para finalizar, y con esa pregunta cerramos, y el mensajito final y sus redes sociales, pero claro que sí. Primero, el mensaje final y la persona que logra pasar esta fase del abandono puede en algún momento volver a recaer. Claro, claro, claro. Esto no es, porque tenemos un gran problema. Nuestro cerebro hace muchas cosas, muchas cosas, menos olvidar. Cuando, cuando tú te conectas con un recuerdo, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo que yo tuve. Cuando yo tenía 7 años, cuando yo tenía 7 años, mi abuela, la mamá de mi papá, hizo un arroz, ¿cómo le llaman? Arroz a la jardinera, un arroz rojo con papa, chícharo, etc. Y yo me acuerdo que el arroz estaba delicioso y yo tenía una relación muy afectiva con mi abuela. Muchos años después, cada vez que yo huelo arroz, cuando yo huelo el arroz rojo, automáticamente me acuerdo de mi abuela, pero también se activan mis emociones. Y en muchas de las ocasiones me pongo a llorar, porque mi abuela murió hace muchos años, pero no por eso la olvido. Y entonces, cuando yo tengo una herida de abandono, a lo mejor digo que ya la superé, digo que ya la trabajé. Sin embargo, en algún momento se va a presentar y me va a jugar una mala pasada. Entonces, Final. hay que tomar en cuenta que esto es así. Así es, un mensajito final. Aprendamos a vivir con nosotros mismos. Hay una frase que me gusta, una frase que a mí se me hace muy bonita que dice: si estando solo me siento solo, quiere decir que soy mala compañía. Entonces, esto quiere decir que tengo que aprender a admirar y a reconocer cosas y cualidades que yo tengo y a disfrutarlas, ¿vale? Entonces, yo, Miguel Machorro, tengo un proyecto de vida individual donde me veo solo, y si en ese momento yo voy a permanecer solo, está bien porque ese es mi proyecto. Sin embargo, si alguien aparece, bienvenida. Si alguien se va, está bien, bien despedida, porque mi proyecto es conmigo, ¿vale? Y eso es lo que creo que tendríamos que aprender a trabajar todos, ¿vale? Gente, muchísimas gracias por acompañarnos, por desglosar este tema de esta manera majestuosa. Nosotros desde acá, desde su programa con la doctora Controversia, le enviamos un fuerte abrazo y a ese público que nos dé su preguntita y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, un saludito muy especial a usted y a su público. Bye. Hasta luego. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Sí, gracias. Señores, ya mañana nos conectamos nuevamente aquí en su programa, como siempre, con la doctora Controversia. Estefanía Moronta se despide. Bye.